¿Te ha pasado alguna vez que la vida te avisa con algo ridículo? No una tragedia, ni una pelea, ni una sospecha grande. Algo tonto. Algo tan pequeño que si pestañeas, te lo pierdes. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Todo empezó por una chaqueta azul. Era sábado. Teresa, mi mujer, me dijo que iba a pasar la tarde con su madre en Torrejón, que no llegaría hasta la noche porque iban a cenar por ahí. Me pareció bien. Aproveché y me fui a ver el partido con Javi y los demás. Nada raro. Ganó el Atlético, tomamos unas cañas, y a eso de las 7 volví a casa. Hasta ahí, todo normal. Entonces vi la chaqueta. Azul marino, de esas de Zara con coderas marrones. El problema no era la chaqueta en sí, sino que no era mía. Y lo supe enseguida porque yo tengo la misma. Exactamente la misma. Pero la mía estaba colgada en la entrada. Y esta estaba en el respaldo de la silla del salón. Como si alguien la hubiera dejado ahí al llegar. No era de ningún amigo mío, y menos un sábado por la tarde. Me quedé quieto, en medio del pasillo. Silencio total. Solo se oía el zumbido del frigorífico. Hacía calor, pero sentí como se me helaban las manos. Di un par de pasos, mirando alrededor. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Y entonces lo escuché, una tos. Una maldita tos. En mi dormitorio. No te voy a mentir. Lo primero que pensé fue que me había equivocado de piso. Que estaba borracho o algo. Pero no. Era mi casa. Mi suelo crujía así. Mi perchero tenía ese rayón desde hace años. Era mi maldito piso. Fui andando hacia la habitación como si estuviera en una película, pero sin música, sin cámara lenta, solo con el corazón dándome golpes en las orejas. La puerta estaba entreabierta. Asomé la cabeza. Y ahí estaban. No desnudos. Ni besándose. Estaban de pie, discutiendo. Ella llevaba una camiseta mía. Él estaba poniéndose los zapatos, mirando al suelo, rojo como un tomate. Yo no lo conocía. Tendría unos 30. Pelo corto, cara de profesor suplente. Ni guapo ni feo. Solo un tío ahí, en mi cuarto, con mi mujer, con mi camiseta puesta. ¿Y esto? Dije, sin pensar. Solo salió. Ella se giró como si la hubieran disparado. Se puso blanca. Él levantó las manos como si lo fuera a empujar. Nadie dijo nada durante unos segundos eternos. Luego ella soltó un "no es lo que piensas" que me dio tanta vergüenza ajena que me entró la risa. De esa risa que viene del pánico, ¿sabes? Da un tipo de dolor que solo puedes procesar riéndote como un imbécil. No. ¿Qué pienso entonces? ¿Qué ha venido a instalarme el wifi? Le solté. El chaval intentó decir algo, pero lo corté con la mano. No me interesaba ni su nombre. Le señalé la puerta. Tú. Fuera. Se fue sin rechistar. Y ella se quedó ahí, en mi cuarto, con mis cosas, con mi camiseta. No lloró. No gritó. Solo me miró. Y en esa mirada entendí todo lo que no quería saber, que no era un error, ni una noche loca, ni una estupidez. Era algo más grande. No le dije nada más. Salí al salón. Me senté en el sofá. Cogí una cerveza de la nevera. La abrí. Me la bebí entera en 2 tragos. Y luego otra. No sé cuánto tiempo pasó. Podía oírla recogiendo cosas en la habitación, moviéndose despacio. Cuando salió, llevaba su bolso y no me miró. Abrió la puerta. No me odies, Álvaro, me dijo, sin mirarme. No contesté. Cerró la puerta. Me quedé solo. Con 2 cervezas en el cuerpo y una chaqueta azul que no era mía, pero que lo había cambiado todo.
Y ahí empezó el mes más jodido de mi vida. Dormí en el sofá sin darme cuenta, vestido, sin quitarme los zapatos, con una cerveza vacía en la mano y la cabeza a punto de estallar. No había llorado ni gritado ni hecho nada de lo que uno espera hacer en esas situaciones. Me quedé ahí, inmóvil, como si me hubieran dado un golpe seco en la nuca y todavía estuviera procesando el zumbido. Cuando abrí los ojos, era domingo por la mañana. La tele seguía encendida desde el partido, el sol entraba por la ventana y por un segundo, solo por un segundo, pensé que todo había sido un mal sueño. Pero no lo era. Porque seguía ahí la chaqueta azul. Y la cama sin hacer. Y ese vacío denso que se notaba en el ambiente aunque no se viera. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos y la camisa arrugada. No me reconocí del todo. Me lavé la cara con agua fría, respiré hondo y empecé a repasar lo que había pasado. Quería entender. Quería juntar las piezas, aunque no sabía para qué. Volví al cuarto. No había nada fuera de lugar salvo esa maldita sensación de que otro hombre había estado aquí, en mi espacio, tocando mis cosas, follándose a mi mujer como si fuera lo más normal del mundo. Revisé la cómoda por puro instinto, abrí los cajones, miré si faltaba algo, pero todo seguía igual. No se había llevado nada. Como si el tipo hubiera venido solo a marcar territorio. Empecé a caminar por la casa sin saber qué buscaba. Fui a la cocina, abrí la nevera, me apoyé en la encimera y me quedé así un rato. Había tanto silencio que podía oír el tic-tac del reloj de pared, uno que Teresa compró en una feria de artesanía y que siempre me pareció feo. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que sonó el telefonillo. Me sobresalté. Fui hacia la puerta con el corazón acelerado. Contesté sin pensar. Sí. Álvaro, soy yo. Abre, por favor. Era ella. Su voz era igual que siempre, pero con ese tono bajo que uno pone cuando sabe que ha hecho algo que no se puede deshacer. No contesté. Solo apreté el botón y volví al salón. Escuché la puerta del portal cerrarse y luego los pasos subiendo la escalera. Entró despacio, como si no supiera si tenía permiso. Cerró la puerta y se quedó parada, sin avanzar. No sabía si querías verme. No contesté. Me senté. Ella se acercó, pero manteniendo distancia. Llevaba la misma ropa de ayer, una chaqueta gris, vaqueros y una coleta mal hecha. No parecía haber dormido. Me miró un rato antes de hablar. No sé por dónde empezar. Prueba por decirme quién era, dije, sin levantar la voz. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, con los ojos clavados en el suelo. Se llama Martín. Es profesor, da clases en el mismo instituto que yo. Empezamos a hablar hace meses, primero de tonterías, cosas del trabajo, luego un café, luego otro. Supongo que empezó ahí. No dije nada. No me moví. Ella seguía. No fue planeado. No fue algo que busqué. Solo, pasó. Y al principio me sentí culpable, pero después me convencí de que no significaba nada. ¿Y qué significa ahora? No lo sé, respondió sin mirarme. ¿Fue la primera vez? Dudó. Respiró hondo. Bajó más la cabeza. No. Ese no fue peor que un disparo. No solo era una traición. Era una serie de decisiones conscientes, repetidas, con premeditación. Me levanté de golpe. Caminé hasta la ventana y me quedé ahí, sin mirar nada. ¿Y lo ibas a seguir viendo? ¿Pensabas seguir viniendo a casa como si nada? No, no era así. Yo pensaba dejarlo. Ayer era para decirle que no quería seguir. Pero no me dio tiempo. Me giré hacia ella. La miré. No parecía arrepentida, tampoco altiva. Parecía agotada. Como si todo le diera igual. ¿Y qué se supone que hago con esto ahora?
Le pregunté, sin esperar respuesta. No sé. Solo sé que tenía que decírtelo. Que merecía saberlo. No podía seguir ocultándolo. No me lo dijiste. Te pillé. No vengas ahora con dignidad. Ella asintió, tragando saliva. No discutió. No se defendió. ¿Te acostaste con él en esta cama? Asintió sin decir palabra. Ese gesto me dolió más que todo lo demás. Porque no era una metáfora, no era una idea abstracta. Era mi cama. Mi sitio. Mi olor. Mi almohada. Todo convertido en escenario de una mentira. Me acerqué a la puerta. Quiero que te vayas. ¿Solo así? Sí. No te pongas dramática. Te vas. Hoy. ¿Y luego? Luego no lo sé. Pero hoy no duermes aquí. Ella se levantó. No discutió. Fue al dormitorio, cogió una bolsa pequeña, metió algunas cosas sin hacer ruido y salió. Al pasar por mi lado, se detuvo un segundo. Lo siento. No te creo. No dijo nada más. Cerró la puerta. Me quedé solo otra vez. Pasaron unas 3 horas hasta que reaccioné. Llamé a Javi. No sabía para qué. Solo quería oír una voz conocida. ¿Álvaro? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Necesito hablar. ¿Estás en casa? Sí, claro. ¿Vienes? Voy. No le conté nada por teléfono. Cogí las llaves, la chaqueta, la mía, no la del otro cabrón, y salí. Caminar por la calle me ayudó un poco. Me fijaba en la gente, en sus caras, en sus conversaciones. Nadie tenía ni idea de lo que me acababa de pasar. Me sentía raro, como si yo estuviera fuera del mundo y los demás siguieran su rutina sin enterarse. Cuando llegué a casa de Javi, me abrió en camiseta y con una cerveza en la mano. Me miró a los ojos y supo que algo iba mal. Pasa. Entré. Me senté. Él se sentó enfrente. No me apuró. Me ha puesto los cuernos, dije al fin. Aquí. En mi casa. Ayer. Su cara cambió. Pasó de la sorpresa al enfado en cuestión de segundos. ¿Quién? Uno del trabajo. Un tal Martín. Lo pillé. Estaban aquí. ¿Y ella? Se fue esta mañana. ¿Quieres que vaya a buscarla? No. Quiero entender cómo coño se llega a esto. Como alguien a quien conoces, con quien compartes años, cama, viajes, planes, cómo puede llegar a traicionarte sin que tú lo veas venir. Javi no supo qué decir. Me dio otra cerveza. Nos quedamos ahí, en silencio. Los dos sabíamos que esto no era el final. Era el principio. Y lo que venía después no iba a ser bonito. No volví a casa esa noche, me quedé en el sofá de Javi hasta tarde, hablando a ratos y quedándonos en silencio la mayor parte del tiempo, porque cuando algo así te estalla en la cara no necesitas consejos brillantes sino espacio para ordenar la rabia sin hacer una estupidez. Él me preguntó varias veces qué pensaba hacer y yo le respondí siempre lo mismo, que no lo sabía, que todavía estaba en esa fase en la que el cuerpo funciona solo y la cabeza va detrás intentando alcanzar lo que ha pasado, pero que una cosa tenía clara, que no iba a quedarme quieto fingiendo que aquello era un tropiezo sin importancia. No dormí prácticamente nada, y cuando amaneció tenía los ojos ardiendo y la mandíbula dolorida de tanto apretar los dientes sin darme cuenta. Me duché en su casa, me puse la misma ropa del día anterior y volví a mi piso, porque por mucho que doliera, era mi casa y no pensaba abandonarla como si el culpable fuera yo. Al entrar sentí ese silencio incómodo que ya empezaba a reconocer, y por primera vez desde que todo explotó me permití pensar en detalles concretos, en conversaciones de meses atrás que ahora cobraban sentido, en tardes en las que ella llegaba con una energía distinta, más inquieta,
más distante, en fines de semana en los que parecía estar en otro sitio aunque estuviera sentada a mi lado viendo una serie. No era una película romántica mal acabada, era una secuencia de decisiones repetidas, mensajes borrados, excusas preparadas, ropa elegida con intención, y yo había estado ahí todo el tiempo sin querer ver lo que tenía delante. Me senté en la mesa del comedor y saqué una libreta que tenía guardada en un cajón, porque necesitaba poner orden en algo aunque fuera en papel, y empecé a escribir fechas aproximadas, días en los que se había quedado a corregir exámenes, supuestas reuniones, cenas con Beatriz que ahora dudaba que fueran reales, y mientras más escribía más claro tenía que aquello no llevaba 3 semanas, llevaba meses. A media mañana me llamó ella. Miré el teléfono varios segundos antes de contestar, porque sabía que cualquier palabra que dijera iba a marcar una dirección y no estaba seguro de querer elegir todavía, pero al final respondí porque necesitaba escuchar su versión completa, no fragmentos. Su voz sonaba cansada, sin dramatismo, lo cual me molestó más que si hubiera estado llorando, porque parecía que ya había asumido el desastre como una consecuencia inevitable y no como algo que todavía podía cambiarse. Tenemos que hablar con calma, dijo. No quiero que esto termine así. Esto terminó cuando decidiste traerlo a casa, respondí. Lo demás son trámites. Se hizo un silencio incómodo al otro lado, y después respiró hondo antes de seguir. No fue algo contra ti, Álvaro. No empezó por falta de amor. Empezó porque me sentía vacía, porque todo era rutina, porque necesitaba sentir algo distinto. Esa explicación me revolvió el estómago porque sonaba preparada, como si la hubiera repetido mentalmente muchas veces para convencerse a sí misma antes de intentar convencerme a mí. ¿Y para sentir algo distinto había que hacerlo en nuestra cama? No pensé que volverías tan pronto. No levanté la voz, pero noté cómo me temblaban las manos. Ese es tu problema, Teresa, que no pensaste en nada más que en ti. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo que estaba en casa de su hermana y que quería que nos viéramos por la tarde para hablar cara a cara, que no quería resolver 12 años de matrimonio por teléfono, y acepté porque necesitaba cerrar ese capítulo con una conversación completa, sin interrupciones ni terceros. Quedamos en el piso a las 6, y el resto del día lo pasé dando vueltas por la casa, recogiendo cosas sin sentido, moviendo muebles que no necesitaban moverse, como si el orden físico pudiera compensar el desorden que llevaba dentro. Llegó puntual, sin maquillaje y con el pelo recogido, vestida de forma sencilla, sin intentar parecer víctima ni provocadora, y se sentó frente a mí en el sofá con una distancia medida, como si supiera que cualquier acercamiento iba a provocar rechazo. La miré durante unos segundos antes de hablar, intentando encontrar en su cara algo que reconociera, alguna señal de la mujer con la que había compartido más de una década, pero solo veía cansancio y una determinación fría que me resultaba ajena. Quiero saber la verdad completa, le dije. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Si pensabas dejarme o si solo querías tenerlo todo. Ella no se defendió de la acusación implícita, simplemente asintió y empezó a hablar con una calma que me desconcertaba, explicando que había empezado con conversaciones largas después de clase, que se sentía escuchada de una forma que hacía tiempo no sentía conmigo, que una tarde se quedaron tomando algo y cruzaron una línea que después fue más fácil cruzar otra vez, que durante meses mantuvieron encuentros esporádicos, siempre con la idea de que no afectaría a lo que teníamos, como si pudiera existir una doble vida sin consecuencias. Escucharla describirlo con esa frialdad me hizo sentir desplazado de mi propia historia, como si yo fuera un personaje secundario en una trama que llevaba tiempo desarrollándose sin que me dieran el guión. ¿Lo quieres? Pregunté en un momento, sin adornos. Ella tardó en responder, y ese silencio fue más elocuente que cualquier frase. No lo sé, dijo finalmente. No es amor como el que siento por ti, pero tampoco es solo físico. Esa respuesta fue suficiente para que algo se rompiera definitivamente dentro de mí, porque implicaba que no era un error aislado sino una elección emocional,
Y me levanté del sofá incapaz de seguir sentado frente a alguien que hablaba de sentimientos compartidos con otro hombre mientras yo seguía ahí escuchando. Entonces ya está, le dije. No voy a competir con nadie por mi propio matrimonio. Ella se levantó también y por primera vez desde que todo empezó mostró algo de nerviosismo. No quiero perderlo todo, Álvaro. No quiero que nos destruyamos por esto. Nos destruiste tú cuando decidiste vivir dos vidas, respondí. Yo solo estoy reaccionando. La conversación se alargó más de una hora, repitiendo argumentos, intentando encontrar una solución intermedia que no existía, porque cualquier opción que implicara seguir juntos pasaba por una confianza que ya no estaba, y cualquier opción que implicara separarnos significaba aceptar que lo que habíamos construido no era tan sólido como yo creía. Al final, cuando la discusión empezó a girar en círculos, le pedí que recogiera el resto de sus cosas en los próximos días y que mientras tanto se quedara fuera, porque necesitaba espacio para decidir con claridad sin su presencia constante recordándome lo ocurrido. Se fue sin gritar ni llorar, y cuando la puerta se cerró supe que la siguiente fase no iba a ser solo emocional sino práctica, que tendría que hablar con abogados, dividir cuentas, explicar la situación a familiares y amigos. Asumir que el mes que acababa de empezar no sería uno de reflexión tranquila sino de decisiones concretas. Me quedé solo en el salón, sentado en el mismo sofá donde horas antes habíamos hablado como si aún hubiera algo que salvar, y entendí que el verdadero golpe no era haberlos visto juntos sino aceptar que la persona en la que confiaba había sido capaz de mentirme durante meses sin que yo sospechara lo suficiente como para detenerlo. Al día siguiente fui al trabajo como si nada, saludando a mis compañeros, cumpliendo con las reuniones, contestando correos, como si en mi cabeza no se estuviera derrumbando todo a una velocidad que no podía controlar, pero lo hice porque necesitaba conservar una rutina, una estructura mínima que me impidiera sentarme a pensar durante 8 horas seguidas, y también porque en algún rincón de mí quedaba esa inercia absurda de seguir cumpliendo con todo, incluso con lo que ya no importaba. Me sentí fuera de lugar en mi propia oficina, como si yo ya no encajara ahí, como si estuviera ocupando una silla que no me correspondía, pero no dije nada. Comí solo. Volví a casa sin pasar por ningún sitio, sin hablar con nadie. La idea de enfrentarme al silencio del piso vacío era terrible, pero peor era seguir fingiendo. Cuando entré, todo seguía exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la conversación del día anterior no hubiera sucedido, pero yo ya no veía el mismo salón, ni el mismo sofá, ni la misma cocina. Revisé mentalmente las tareas que tenía por delante, cuentas conjuntas, cambio de titularidades, abogado, amigos en común a los que había que dar explicaciones, mi madre, que seguramente se enteraría tarde o temprano, y la sensación de que nada volvería a tener el orden que yo conocía. Lo escribí todo en una hoja, por puntos, como si fuera una lista del supermercado, porque así al menos podía engañarme con la idea de que tenía algo bajo control. Llamé a un abogado recomendado por Javi y concerté una cita para el jueves. No tenía ganas de hablar con desconocidos, pero necesitaba empezar a moverme. Luego abrí mi portátil y empecé a revisar las cuentas. Había movimientos que no reconocía, cenas en sitios a los que nunca habíamos ido, pagos duplicados de taxis, flores, una escapada de fin de semana en noviembre que supuestamente fue una formación para docentes. Todo estaba ahí, delante de mis ojos, y sin embargo no sentí rabia. Sentí asco. Una sensación fría, como de haber vivido una estafa prolongada. Cerré el portátil, apagué el móvil y me serví una cerveza. Me senté en el balcón. Miré hacia la calle. Nadie sabía nada. Para todos, yo era simplemente un vecino más que tomaba el aire después de trabajar. A las 2 horas me escribió Teresa preguntando si podía pasar a recoger el resto de sus cosas. Le contesté que viniera el sábado, que no me apetecía verla todavía. Me respondió con un vale seco y no insistió. No volvió a escribir en todo el día. Cuando llegó el sábado, abrí la puerta y no dije nada. Ella tampoco. Venía con una maleta grande y un par de bolsas.
Caminó directa al dormitorio y empezó a meter ropa, libros, algunas cosas de la mesita de noche. Yo me quedé en la cocina. Escuchaba los cajones abrirse y cerrarse. El ruido del perchero. La cremallera de la maleta. El ruido era insoportable. Se detuvo en la puerta antes de salir. Voy a dejarte las llaves en la mesa. Asentí sin mirarla. Lo del abogado ya lo tengo en marcha. La próxima semana te llegará un borrador con los términos básicos. No habrá problemas si colaboras. Claro, dijo ella. No pienso ponerte obstáculos. No te atrevas a pedirme que esto sea cordial. No lo haré. Y se fue. Lo que pasó después no lo planeé. No fue una estrategia ni una reacción premeditada. Fue una mezcla entre impulso y necesidad de no quedarme como el idiota al que le destrozan la vida y encima se queda con las manos atadas. 2 días después salí del trabajo, me fui a un gimnasio del barrio donde sabía que Martín, el otro, daba clases de defensa personal 2 veces por semana. Lo supe porque lo busqué. No en redes sociales, sino directamente en Google, y ahí estaba, con su cara de imbécil en la web del centro, con su sonrisa de instructor amable. Fui hasta allí. Me presenté en recepción, pregunté por él. Me dijeron que estaba en clase, que salía en media hora. Esperé. Me senté en una banca. No sabía qué iba a decir, pero no me importaba. Lo vi salir con su bolsa al hombro, solo. No me reconoció al principio. Me acerqué. Tú eres Martín, ¿verdad? Asintió, algo desconcertado. Yo soy Álvaro, el marido de Teresa. O bueno, el exmarido, gracias a ti. Se quedó mudo. Trató de decir algo, pero no le dejé. No quiero tus disculpas. No me importan. Solo quiero que sepas que te tengo ubicado. Que sé quién eres, dónde trabajas, qué haces. Y que no voy a olvidar esto. No te voy a seguir. No te voy a pegar. Pero no me subestimes. No me trates como a un imbécil. Ni se te ocurra volver a cruzarte conmigo. Jamás. Yo no quería que esto pasara así. Claro que no. Pero pasó. Y ahora es tuyo también. No te quites la culpa. No te escudes en que ella estaba mal o lo que sea. No la usaste solo a ella. Me usaste a mí también. Y ahora lo sabes. Eso es todo. Me di la vuelta y me fui. No sentí alivio, ni satisfacción. No fue justicia ni venganza. Fue una necesidad básica, como cuando uno necesita vomitar algo que le está quemando por dentro. Y funcionó solo a medias, porque al llegar a casa seguía sintiéndome igual de traicionado, igual de desplazado de mi propia historia. Pero al menos ya no era pasivo. Al menos ya no era el que espera. Esa noche dormí mejor que las anteriores. Todavía me desperté a las 6, sudando, con la cabeza llena de imágenes mezcladas, pero sin esa sensación de vértigo que había tenido los días anteriores. Por la mañana, me preparé café y me senté a leer el borrador del acuerdo de divorcio que me había mandado el abogado. Era técnico, impersonal, con párrafos llenos de lenguaje legal, pero había algo en verlo escrito que me ayudó. Que me hizo entender que ya estaba fuera. Que ya no era una herida abierta sino un proceso que tenía principio y final. Marqué los puntos con los que estaba de acuerdo, los que quería cambiar. Lo devolví por correo. Y me quedé en silencio. A las 11 sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí y era Beatriz. La amiga de Teresa. La misma que había servido de coartada tantas veces. Me miró con incomodidad. No quiero molestarte, Álvaro. Solo quería, no sé, decirte que lo siento. Que yo no sabía nada. Teresa me usó de excusa varias veces y yo no me enteré hasta hace poco. No tienes por qué venir a decirme eso. Sí que tengo. Porque me usaron a mí también.
Y porque a ti te quiero bien, aunque no nos viéramos mucho. No quería dejarlo así. Está hecho, le respondí. Ya no se puede cambiar nada. ¿Quieres que tomemos un café? No. Asintió, comprendiendo. Me dio un pequeño abrazo, sin contacto forzado, y se fue. No volví a saber de ella. El resto del día lo pasé desmontando el dormitorio. Quité el cabecero. Cambié el colchón de sitio. Guardé las sábanas viejas. Saqué las fotos de los marcos. Abrí una bolsa y metí todo lo que tuviera su cara. No era rencor. Era limpieza. Y cuando terminé, por primera vez en semanas, sentí que algo se ordenaba. Aunque fuera poco. Aunque fuera tarde. Aunque el dolor siguiera ahí. Una semana después me llamó Teresa y me pidió hablar, pero esta vez no con tono de súplica ni de reconciliación, sino con una seriedad nueva, como si ya hubiera aceptado que no quedaba nada que salvar, y solo necesitara cerrar los últimos hilos sueltos. Quedamos en una cafetería del centro, un sitio al que solíamos ir hace años cuando todavía salíamos juntos los sábados por la mañana y no existía nada entre nosotros más complicado que decidir a qué ciudad viajar en verano. Llegué antes que ella, pedí un café solo y me senté en una mesa cerca del ventanal. No miré el reloj ni me puse nervioso, pero sentía un peso en la espalda, una mezcla de resignación y obligación. No me apetecía verla, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejar todo a medias. Llegó puntual, vestida de forma simple, con el pelo suelto y un gesto neutro, ni triste ni desafiante. Se sentó sin pedirme permiso, como si todavía tuviera ese acceso automático a mi espacio, aunque ya no le correspondiera. No me preguntó cómo estaba, no intentó romper el hielo, fue directa. He firmado el acuerdo. No tengo objeciones. Solo quería que lo supieras en persona. Asentí, sin decir nada, dejando que siguiera. También quería darte las gracias por no haberlo convertido en una guerra. No lo hice por ti. Lo hice porque no me interesa alargar esto. Ella bajó la mirada un segundo, luego volvió a levantarla. Lo sé. Y lo entiendo. Solo, necesitaba decírtelo. Lo de nosotros no fue una mentira, Álvaro. No todo. No al principio. No me interesa que defiendas lo bueno mientras estás con otro. Ya no estoy con él. Me da igual. Sé que no lo quieres escuchar, pero me equivoqué. Lo sé ahora. Me di cuenta demasiado tarde, cuando ya todo estaba roto. No, Teresa. No te equivocaste. Elegiste. Repetidamente. Lo tuyo no fue un desliz. Fue una vida paralela. No te confundiste una noche borracha. Lo construiste. Lo alimentaste. Y ahora vienes a hablarme de error. No lo compro. Ella respiró hondo, se revolvió en la silla y volvió a mirarme. He perdido más de lo que pensaba. Creí que podría volver a empezar sin ti, pero no. No estoy bien. No es culpa tuya. Es solo la consecuencia de lo que hice. No estoy esperando que me perdones, solo quería que lo supieras. No para que me tengas lástima, sino porque todavía me importa lo que pienses de mí. ¿Y qué crees que pienso? Que soy egoísta. Que soy desleal. Que soy débil. Y no te equivocas en nada. No hubo respuesta. Solo un silencio espeso, largo, incómodo. Ella removió el café que acababa de pedir, aunque no lo bebió. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, no con curiosidad, sino como alguien que sabe que ha perdido el derecho a saber, pero no puede evitar preguntar. Lo que sea que me dé la gana. Recuperar tiempo. Salir. Hablar con quien me apetezca. Volver a vivir sin miedo a que en cualquier momento me estén mintiendo. Hacer cosas sin pensar en ti. Por fin. Asintió despacio, como si cada palabra le golpeara, pero sin fingir sorpresa. Sabía que lo merecía.
¿Te duele? Claro que me duele. Me duele haber sido tan idiota. Me duele haber confiado tanto. Me duele recordar momentos que ahora no sé si fueron reales o parte de tu teatro. Me duele pensar que me mirabas a la cara sabiendo que ese mismo día estabas con otro. Pero no me duele perderte. Eso ya no. Ella apretó la servilleta con los dedos, como si eso le diera algo de apoyo, y luego murmuró algo que no entendí. ¿Qué? He vuelto al psicólogo. No me gusta quien soy ahora. Y tengo miedo de no saber volver a ser alguien decente. No me corresponde a mí ayudarte a recomponerte. Lo sé. No te estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que me voy a encargar de mis mierdas. Hazlo. Pero no vuelvas. No me escribas, no me llames, no preguntes por mí. Haz tu trabajo personal sola. No quiero saberlo. No quiero escuchar tus avances ni tus reflexiones. Ya no eres parte de mi vida, Teresa. Y si vuelves, aunque sea con buena intención, lo vas a romper todo otra vez. Ella se mordió el labio, tomó su bolso y se levantó. Gracias por hablar conmigo. Gracias por firmar rápido. Y se fue. Yo me quedé sentado un rato más, terminando el café, sin mirar a nadie, con la mente en blanco. No sentí alivio ni victoria. Sentí cansancio. Un agotamiento físico y emocional que no había sentido nunca. Al volver a casa, no puse música ni encendí la tele. Me duché, me cambié de ropa y salí a caminar sin rumbo. Caminé durante horas, por calles que no solía pisar, observando escaparates, rostros desconocidos, bares con gente riendo, y por un momento me sentí completamente ajeno a todo, como si todavía no supiera quién era sin ella, pero también supe que ese vacío no era permanente, que no quería llenarlo con nada artificial, que no necesitaba ni nuevas personas ni nuevas actividades para distraerme. Solo necesitaba tiempo. Tiempo y distancia. Esa noche, al volver, revisé todas las fotos impresas que quedaban en casa. No quedaban muchas, porque la mayoría estaban en carpetas digitales, pero había algunas en la estantería del pasillo, en marcos que no había tocado aún. Las saqué una por una, las puse sobre la mesa del comedor, y me senté frente a ellas. Me forcé a mirarlas sin enfado, intentando identificar qué momentos fueron reales, cuáles estaban manchados, cuáles merecían ser guardados y cuáles ya no valían nada. Tiré la mitad a una caja. El resto, las metí en una carpeta y las guardé en el fondo del armario. No para tenerlas a la vista, sino para que no se perdieran del todo. No por nostalgia, sino porque borrarlo todo tampoco me parecía justo. Al fin y al cabo, aunque ella hubiera traicionado el final, eso no borraba todo lo anterior. Al menos no aún. Apagué las luces y me acosté. Por primera vez en muchas semanas, dormí más de 4 horas seguidas sin despertarme sobresaltado. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. La rutina volvió a ocupar espacio, los silencios dejaron de parecer pesados y las llamadas con amigos dejaron de ser explicaciones y empezaron a ser verdaderas conversaciones. Javi me arrastró a cenar con 2 amigos suyos, uno de los cuales había pasado por un divorcio 2 años antes. Terminamos hablando de fútbol, de trabajo, de tonterías, y cuando volví a casa no pensé en Teresa. Ni una sola vez. Poco a poco empecé a recuperar cosas simples, como volver al gimnasio, preparar mi propia comida con ganas, leer por gusto, organizar una escapada a Valencia para visitar a un primo que llevaba años sin ver. Nada espectacular. Solo pequeños pasos que antes compartía y que ahora eran míos. Una tarde, encontré una nota antigua de ella en un cajón, escrita a mano, de cuando estábamos recién casados. Decía algo sobre lo feliz que era, sobre cómo le gustaba dormirse abrazada a mí. No la rompí. Tampoco la guardé con cariño. Solo la volví a dejar en el mismo sitio y cerré el cajón. Porque el pasado ya no se repara, solo se acomoda. Y yo ya no tenía intención de cargarlo en la mochila. Quedaban cosas por cerrar,
pero el rumbo estaba claro. Y lo siguiente, lo tenía decidido. La última vez que volví a verla fue cuando pasé por el instituto a dejar unos papeles firmados que necesitaba entregar para cerrar la parte legal del tema de los bienes compartidos, unas autorizaciones relacionadas con la hipoteca, una escritura que nos faltaba por registrar a nombre de uno solo, y como coincidía que ella tenía que firmar la misma mañana en la notaría, me ofrecía dejarle los documentos en mano. Pensé en enviárselos por mensajero, pero preferí llevarlos yo directamente, no por verla sino porque quería comprobar con mis propios ojos que ya nada en su vida tenía que ver conmigo, que incluso en su lugar de trabajo ella ya se movía como alguien que había pasado página y que, por mi parte, también lo estaba haciendo sin darle más vueltas. Llegué poco antes de la hora del recreo, entré por la puerta principal, pregunté en conserjería y me hicieron esperar un momento en una sala donde solían recibir a los padres de alumnos. No tardó más de 5 minutos en aparecer. Iba vestida con ropa sobria, sin maquillaje, con gesto serio pero no incómodo. Me saludó con un hola neutral, sin intentar sonar amable ni distante, y se sentó frente a mí. Gracias por traerlo tú, dijo, mientras abría el sobre. No hay problema, me venía de camino. Ella hojeó los papeles, comprobó que estaba todo en orden, asintió y sacó un bolígrafo del bolso. Firmó con rapidez, sin leer demasiado. Ya está. Perfecto. Yo llevaré esto al notario y con eso queda todo cerrado. ¿Vas a quedarte en Madrid? Sí. ¿En el mismo piso? De momento sí, no tengo prisa por mudarme. Está pagado y no tengo a nadie que me moleste allí. Te lo pregunto porque pensaba que a lo mejor querías empezar en otro sitio. Empezar ya lo hice. No necesito cambiar de barrio para eso. Ella dejó el bolígrafo encima de la mesa y se quedó mirándome unos segundos que no supe cómo interpretar. Parecía querer decir algo más, pero al mismo tiempo se notaba que estaba conteniéndose. Me crucé de brazos, sin prisa, esperando a ver si lo soltaba. A veces me despierto en mitad de la noche y tengo la sensación de que esto no ha pasado. Que seguimos como antes. Que todo está en pausa y en algún momento voy a volver a casa. Entonces vuelve a dormir. Porque ya no hay casa. Lo sé. Pero lo pienso igual. Y sé que tú ya no me ves igual. Y que es justo. Y que yo misma me he ganado todo lo que me pasa. Pero aún así me cuesta creérmelo. No pensé que llegaríamos hasta aquí. Pues llegamos. Y de hecho tú fuiste la que empujó hasta que no hubo vuelta atrás. Ahora lo único que queda es que cada uno siga con su vida. Y por mi parte, ya no necesito nada de ti. Ni explicaciones, ni arrepentimientos, ni disculpas. Me da igual cómo te sientas. Solo quiero que no te cruces más en mi camino. Ella tragó saliva, asintió y no insistió. Guardó el bolígrafo, se levantó y me tendió la mano. No se la di. Solo me levanté también y me dirigí a la puerta. Cuídate, Álvaro, dijo. No contesté. Salí del instituto sin mirar atrás y, al llegar a la calle, sentí una claridad que no había tenido en semanas. Ya no quedaba nada pendiente. No había mensajes sin contestar, ni asuntos sin resolver, ni objetos compartidos por dividir. Todo estaba hecho. Y esa fue la última vez que la vi. Después de eso me tomé una semana para estar completamente solo, sin trabajo, sin llamadas, sin visitas, sin planes. Apagué el teléfono durante 2 días enteros, algo que no hacía desde que empecé a trabajar hace más de 15 años, y me quedé en casa limpiando cada rincón, tirando cosas que no servían, reorganizando estanterías, armarios, cajas olvidadas. Hice espacio, pero no para llenarlo de inmediato, sino porque entendí que ya no necesitaba ocupar todo con urgencia, que estar solo no era sinónimo de estar incompleto. Por las noches salía a caminar sin rumbo, con auriculares, sin música, solo con el sonido de la ciudad, observando a la gente sin ningún interés particular. Dejé de buscar señales de nada.
No me preguntaba por el sentido de lo que había pasado, ni intentaba darle forma a lo que vendría. Solo caminaba y dormía, y comía sin tener que hablar con nadie. El lunes siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado, pero esta vez con la cabeza más despejada. Mi jefe me llamó para una reunión de equipo y durante la charla solté un par de bromas, cosa que no había hecho en semanas. Uno de mis compañeros me miró con una sonrisa y me dijo que se alegraba de verme mejor. No le pregunté a qué se refería. Lo sabía. No necesitaba que nadie lo dijera en voz alta. Había vuelto. No a la versión de antes, sino a una más directa, más ligera. No más feliz, pero sí más estable. Esa misma semana decidí cerrar la cuenta conjunta del banco y abrir una nueva solo a mi nombre. Me pasé por la gestoría para notificar el cambio en la declaración de la renta, avisé a mi seguro médico, y revisé el testamento que tenía redactado desde que compramos el piso, eliminando su nombre de todo. Hice cada uno de esos trámites con la frialdad de quien ya no guarda resentimiento, solo una firme decisión de no dejar rastros innecesarios. Al siguiente sábado me encontré con Javi y su hermano para ir a ver un partido al estadio, algo que solíamos hacer hace años y habíamos dejado de lado. Compramos entradas de última hora y, aunque el partido fue aburrido, agradecí volver a estar entre gente que no me trataba con cuidado, que no me preguntaba cómo me sentía cada 5 minutos, que simplemente me incluía sin tocar el tema. Al terminar, fuimos a cenar a un sitio de hamburguesas cerca de Atocha, y en un momento de la conversación Javi me preguntó en voz baja si me sentía listo para salir con alguien. Le dije que no tenía prisa, que no lo necesitaba, que si tenía que pasar, pasaría sin buscarlo, pero que por ahora lo único que quería era estar tranquilo. Él asintió, sin meter presión. Al llegar a casa esa noche, me preparé una copa, puse una lista de reproducción que tenía años sin escuchar y abrí una carpeta en el ordenador con fotos de un viaje a Granada que hicimos en 2018. No para sufrir. No para castigarme. Solo para comprobar si todavía dolía. Miré las imágenes una por una, sin pasar rápido, y al final cerré la carpeta sin sentir rabia. Era un recuerdo, no una herida. Y entendí que eso era lo que significaba seguir adelante. No eliminar. No negar. Solo ponerlo en su sitio y continuar. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos. Al día siguiente me desperté antes del despertador, desayuné tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo abrí el calendario y marqué fechas para hacer planes propios, una escapada a Segovia, una cena con viejos compañeros de universidad, un taller de cocina italiana que había postergado años. Todo sin compañía, todo pensado solo para mí. No volví a hablar con Teresa. No volví a saber de Martín. No pregunté por ella a nadie en común. No la busqué en redes. No quise saber si estaba arrepentida, sola, feliz, triste o enamorada. No me interesaba. No por orgullo, sino porque ya no formaba parte de mi vida ni de mis decisiones. El daño estaba hecho, la historia había terminado y lo único que me quedaba era aprovechar lo que venía después. Y lo que venía, esta vez, era mío. Sin condiciones. Sin traiciones. Sin explicaciones. Mío. Y suficiente.